Vamos a continuar con el tema de manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. Para recordar, en cuanto a las opciones que veníamos revisando acerca de el manejo ventilatorio de los pacientes con insuficiencia respiratoria grave por COVID, teníamos este menú de opciones que podemos ofrecer a los pacientes. Utilizar volúmenes bajos de acuerdo al valor del peso predicho calculado a partir del género, así como de la estatura. Posteriormente, el uso progresivo de PIP en forma titulada, evitando de esta forma el atelectrauma y también titulando cuidadosamente para no exceder y no causar volutrauma y barotrauma. También revisamos las maniobras de reclutamiento, que consiste en la aplicación de valores progresivamente mayores de PIB sostenido durante periodos cortos y de forma escalonada para minimizar el impacto hemodinámico. También vimos de que el cambio de un modo ventilatorio a otro puede representar una opción muy atractiva, sobre todo porque no existe un modo que se pueda considerar como universalmente superior en comparación con los otros, teniendo en cuenta de que cuando se hace cambio de modo hay que estar fijando en parámetros que son interdependientes. Por ejemplo, cuando programamos un parámetro X, hay que ver el cambio sobre un parámetro Y. Especialmente importante cuando hacemos transición de un modo volumen controlado a un modo de presión controlada. También vimos la gran utilidad de la ventilación prona, no solamente en el paciente que ya cayó en ventilación mecánica invasiva, sino también en el paciente que está despierto. Se puede hacer la pronación despierta, inclusive hay paciente que está con ventilación no invasiva que igualmente se le puede colocar en posición prona. Ahora vamos a revisar una estrategia que quizás no se ha escuchado con tanta insistencia para el manejo de los pacientes con COVID, que es la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, por sus siglas en inglés. También en español se puede encontrar como VAFO, que es ventilación asistida de frecuencia alta oscilatoria. En cuanto a esta opción de ventilación oscilatoria de alta frecuencia, en el hospital se cuenta con tecnología para eso. Ese es un ventilador Sensor Medic 3100B. Es quizás uno de los modelos más comúnmente utilizados a nivel mundial. También hay otros modelos como el ventilador Metran. Básicamente consiste en repartir el volumen de aire corriente en pequeños volúmenes, inclusive son volúmenes inferiores al volumen de espacio muerto, pero fragmentando ese volumen de aire corriente en pequeños volúmenes, pero con una frecuencia muy alta, en órdenes de 100, 200 y más. Y de esta forma se minimiza las oscilaciones en cuanto a cambio de presión en la vía aérea. Y aquí ustedes pueden ver la clave tecnológica detrás de un ventilador que permite la oscilación es esta membrana. Esta membrana nos recuerda la bocina o el parlante de los equipos de sonido. Básicamente, el aparato lo que hace es producir vibraciones de esta membrana que se comporta literalmente como un subwoofer y hace que se produzca pequeños golpecitos del gas fresco que está presente en esta campana. Y la consecuencia se ve en esto. Aquí tenemos una curva convencional de ventilación presión controlada. Ve que a partir de un PIB de 10 sube la presión hasta presiones muy altas de 40 centímetros de agua. Después viene el ciclado hacia la fase de expiración. Bueno, tómense en cuenta de que en lugar de hacer estos cambios muy bruscos de la presión, con una gran amplitud, podemos fragmentar en pequeños golpecitos, como se ve acá, en tractos muy pequeñitos, de tal manera que esos gases entran
Primero, de un método que es diferente a la entrada convencional. Se llama el método coaxial de flujo. Cuando la membrana golpea el gas fresco, tira pequeños volúmenes que entra por la parte central de la vía aérea, y la parte periférica de la vía aérea sirve como el pasaje para la salida de los gases. Por eso se llama el mecanismo de flujo coaxial. El gas fresco entra por el centro a manera de un chorro central en la vía aérea, mientras que en la periferia lo que sucede es la salida de los gases sucios. Y con esto se minimiza las grandes oscilaciones que se puede observar a nivel de la ventilación convencional. Presiones muy bajas que causa desreclutamiento y presiones muy altas que causa barotrauma y volutrauma. Entonces aquí vemos que mantiene una presión media alta y evita el desreclutamiento durante esta fase, y también evita la sobredistensión o el barotrauma en la fase de pico de ascenso. Aquí tenemos entonces la diferencia entre estos dos métodos. A igualdad de condiciones, vemos como la presión en la vía aérea de la ventilación, presión controlada, a pesar de que tiene presión pico más elevada, pero la presión media en la vía aérea, que determina cuán abiertos se encuentran los alvéolos en promedio, la presión media en la vía aérea de la ventilación convencional es menor en comparación con la presión en la vía aérea de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Entonces vemos muchísimas bondades con esa estrategia ventilatoria. Entonces, a pesar de que fue descrito en la década de los 60, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, se ha publicado cualquier cantidad de artículos e investigaciones con la promesa siempre de que la ventilación oscilatoria de alta frecuencia constituye un buen aliado como método de rescate para los pacientes con distrés respiratorio. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la única situación en donde se ha demostrado que puede, entre comillas, ofrecer un beneficio, y de hecho es quizás el segmento sobre el cual la ventilación oscilatoria de alta frecuencia ha encontrado un hueco terapéutico, es en la membrana hialina. En estos pacientes que tienen pulmones de prematuro, en donde hay disminución de la producción de factor surfactante, con histéresis elevada porque hay una alta tensión de superficie, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia parece conferir beneficios. Y de hecho, sobre este segmento de pacientes con membrana hialina es donde la ventilación oscilatoria de alta frecuencia ha encontrado este hueco terapéutico, y múltiples estudios han encontrado que a 28 días la ventilación oscilatoria de alta frecuencia confiere beneficio en cuanto a la sobrevida. Y sin embargo, a pesar de que ya tiene más de medio siglo de estar presente, la eficacia y los eventos adversos de la ventilación de alta frecuencia en pacientes con distrés respiratorio sigue siendo muy cuestionable, al menos entre la población adulta. En este estudio de Wang y colega, publicado en Critical Care, se comparó la ventilación convencional contra la ventilación oscilatoria de alta frecuencia en los pacientes con distrés respiratorio. Es un estudio de metaanálisis donde recopilan diferentes publicaciones de series, y para al final obtener este gráfico de forest plot, en donde en resumen el rombo se encuentra igual aquí neutro en la línea de 1, ni a favor de la ventilación convencional ni a favor de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. En otras palabras, en vista de que la ventilación oscilatoria de alta frecuencia es logísticamente más complicado, además se necesita un aparato especial que suele ser más costoso que un ventilador convencional, y además se necesita un personal técnico más capacitado, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia cada vez está pasando al olvido. Y
Este es el concepto que desde ya hace más de, eh, más de una década se viene cuestionando, ¿verdad? La eterna promesa de la ventilación de alta frecuencia, por lo menos para distrés respiratorio en adultos, que cada vez que aparece un artículo, aparece un contraartículo que refuta la ventaja. Y curiosamente, esta estrategia en la pandemia por COVID-19 hay muy pocas publicaciones. De hecho, en la revisión de la literatura no hay, desde el año pasado hasta ahora, un solo estudio que compare la ventilación oscilatoria de alta frecuencia contra la ventilación convencional para específicamente paciente con COVID. Así es que quizás esta estrategia o no ha sido suficientemente estudiada o definitivamente con el paso de los años, 50 años y no ha podido cumplir la promesa, quizás debamos en la lista de chequeo, debamos poner una X para la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. De momento, aquí en Costa Rica no se ha ventilado un solo paciente con un oscilador, a pesar de que se cuenta con tecnología en los hospitales centrales y también en algunos hospitales regionales también se cuenta con osciladores. Varios osciladores se encuentran en hospitales regionales de la marca SensorMedic 3100B. Bueno, entonces ya descartamos prácticamente el papel de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. ¿Y qué pasa cuando el paciente continúa con desaturación, continúa con dificultad para el manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica grave? Pues debemos echar a andar la otra alternativa, que sería la membrana de oxigenación extracorpórea. La membrana de oxigenación extracorpórea es una tecnología de soporte atractiva para esos pacientes que suelen estar afectados de forma muy grave con hipoxemia que son hipercríticas a pesar de ventilación convencional con parámetros ya máximos. Entonces, el concepto con ECMO es que si un paciente está inventilable, entonces la opción que nos queda sería canular ese paciente y darle soporte venoso con una membrana de oxigenación extracorpórea. Sin embargo, antes de entrar a la etapa de ECMO, debemos hacer un checklist primero. ¿Qué es eso de checklist primero? Porque a veces nosotros tenemos visto un paciente que va para la necesidad de ECMO, pero antes de eso siempre debemos hacer un checklist de algunas cosas que se nos ha pasado por alto y no canular ese paciente sin haber corregido una causa que pudo haber evitado al paciente entrar en la necesidad de ECMO. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? Entonces, de esta lista que habíamos puesto de otras medidas, en realidad debería ir antes de ECMO, pero por cuestión de enumerar, está de último. Pero generalmente ECMO debería ser la medida de rescate como última opción cuando las medidas convencionales al máximo no ha logrado resolver la hipoxemia. Entonces, ¿en qué situaciones nos encontramos con pacientes que son catalogados como inventilables? Cuando, y esto es algo que no es inusual, programamos incorrectamente los parámetros. Y muchas veces cuando tratamos de evitar las medidas de lesión pulmonar, las medidas que pueden causar lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, es decir, cuando extremamos las medidas de neumoprotección, puede pagar un precio muy alto. Por ejemplo, hipercapnia muy graves por encima de 100 milímetros de mercurio y también muchas veces esos pacientes a consecuencia de la hipoventilación no solamente tienen hipercapnia, sino que también tienen hipoxemia. Y a veces, eso es especialmente importante en los pacientes obesos, la presión en la vía aérea instrumental no refleja la presión que hay a nivel alveolar. Entonces, una recomendación sería colocar un balón esofágico. Recientemente hubo un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos
que con parámetros convencionales tenía ya presiones elevadísimas en la vía aérea, y a la hora de colocar el balón esofágico se hizo un diagnóstico muy importante, que es que el concepto de driving pressure no se aplica en forma nítida a los pacientes obesos, porque muchas veces esa presión elevada en la vía aérea no se transmite íntegramente a los alvéolos, generando una gran presión transpulmonar, sino que esa presión es para movilizar no solamente el pulmón, sino también el panículo adiposo y la hipertensión intraabdominal como consecuencia de la obesidad. Optimizado esto, se pudo titular de forma mucho más agresiva los parámetros ventilatorios con PIB más elevado, y con eso se pudo oxigenar al paciente y el paciente evolucionó de forma satisfactoria. Entonces, este es un detalle. Cuando tenemos un paciente obeso, difícil de ventilar, una opción es insertar un balón esofágico para titular mejor la presión transpulmonar. Y otro paciente que puede ser inventilable es cuando tiene barotrauma. Por ejemplo, la presencia de un neumotórax hipertensivo. Y algo importante son los pacientes que yo acuñaría con el término de hidrocovid. O sea, pacientes que están con neumonía, pero por agua y no tanto porque hay un distrés respiratorio, sino que se nos ha pasado la mano con la fluidoterapia. Eso es especialmente común a partir del tercer día de hospitalización. Y recuerde, pulmones secos, pulmones felices, especialmente importante en los pacientes con COVID. Manejar los pacientes con un régimen de fluidoterapia restrictiva, con poca agua, pero sobre todo con poco sodio y poco cloruro, representa una medida muy importante de neumoprotección. Muchas veces pensamos en neumoprotección como qué parámetro ventilatorio le vamos a programar, pero neumoprotección muy importante es evitar la neumonía acuosa. Otro paciente que puede ser inventilable y fácilmente solucionable es la presencia de secreciones. En esos casos, obviamente, la aspiración de las secreciones resuelve la dificultad para la ventilación mecánica. Y en algunos casos incluso también se puede presentar una intubación endobronquial. Parece como algo inconcebible, pero en la pandemia por COVID esto sucede y con bastante frecuencia. Y por supuesto, paciente que presenta una asincronía por algunos parámetros inadecuados, y también algunos pacientes pueden tener asincronía con doble trigger, que hace que los pacientes sufran muchísimo con lesión pulmonar debido a que recibe el doble de volumen de aire corriente recomendado. Vamos a ver algunos de los ejemplos de paciente inventilable que se pudo solucionar. Este paciente, vea que está con un tubo endotraqueal. De hecho, este tubo endotraqueal está abocando hacia el bronquio principal derecho, a pesar que el lado izquierdo también está adecuadamente, por lo menos está isoventilado entre el derecho y el izquierdo, pero esto muchas veces, cuando se prona al paciente, puede llegar a ser suficientemente el desplazamiento de la punta del tubo, que después de la pronación quede en posición endobronquial. Y esta paciente súbitamente presentó una desaturación y un aumento de la presión en la vía aérea. Las alarmas pitaban y pitaban y pitaban, y resulta que presentó un neumotórax, y un neumotórax hipertensivo. La inserción de un pigtail no pudo solucionar el problema y hubo necesidad de colocar una sonda de tórax. Vean ustedes aquí un colapso masivo del pulmón derecho. Y acá ya se le colocó una sonda de tórax, ya se pudo expandir, y posteriormente ese paciente, para evitar esos episodios intermitentes de intubación endobronquial, y debido a que ya había pasado más de 10 días en ventilación mecánica y no había futuro de que iba a salir, se le decidió realizar una traqueostomía. Pero aquí ustedes ven la sonda todavía presente,
como consecuencia de el barotrauma que presentó con neumotórax espontáneo. Entonces, algo también que hay que recordar es la presencia de secreciones, la broncorrea. Esto muchas veces en los pacientes con neumonía por COVID no es tan evidente, porque la característica clásica de neumonía por COVID es que hay pocas secreciones. Son pacientes que tienen poca broncorrea. Sin embargo, cuando se sobreinfecta, aparece la broncorrea profusa que puede causar un problema importante, como se ve en este caso. Vean ustedes acá, tiene broncorrea, y es una broncorrea que no tiene aspecto purulento, y esto se puede denotar cuando examinamos las curvas de presión y de flujo contratiempo. ¿Cuál es la clave para sospechar de que el paciente tiene secreciones? Una curva que podríamos decir como temblorosa, oscilante, son secreciones que oscilan y a veces oscila tanto que puede llegar a engañar al ventilador, haciéndolo creer de que el paciente está disparando el trigger. Este es el concepto de autotrigger. Entonces, las secreciones no solamente produce aumento de la presión en la vía aérea, sino que también puede provocar autotrigger, un disparo de la asistencia mecánica sin que el paciente hiciese un esfuerzo inspiratorio y sin que haya cumplido el ciclo del tiempo. Y aquí ustedes pueden ver cómo ese paciente, cuando estaba con la broncorrea, estaba respirando 35 veces por minuto, 35 veces por minuto. La característica que debemos buscar es una curva oscilante, temblorosa, en las curvas de presión y de flujo contratiempo. Acá es mucho más marcado durante la expiración, pero durante la inspiración también se observa una curva temblorosa. Bueno, y algunos pacientes con el paso de los días se sobreinfectan y aparece ya esa secreción que tiene aspecto como de leche condensada. Esto ya no es por COVID. Cuando aparece ese aspecto, hay que sospechar de sobreinfección bacteriana o fúngica. Y, por supuesto, entre los pacientes que están con ventilación de decúbito prono, esto es aún más importante. ¿Por qué? Porque al estar en posición prona, las secreciones salen y tapa el filtro. Aquí ustedes ven prácticamente la mitad del filtro está tapado por estas secreciones. Entonces, disminuye muchísimo el área de superficie para la movilización de los gases y llega a un punto en que si se tapa completamente, el paciente se vuelve inventilable porque ya el filtro se convierte en un punto de resistencia sumamente elevada. Entonces, que no se nos olvide, las broncorreas puede convertir un paciente en un estado inventilable. Y más atención hay que prestar cuando el paciente está en decúbito prono, porque las secreciones salen y tapa el filtro fácilmente. Aquí ustedes pueden ver, mismo paciente, pero después de cambiar el filtro y haber aspirado las secreciones. Vean ustedes, esa curva temblorosa ya desapareció y la taquipnea que tenía ahora se controló y está con una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Bueno, también hay que prestar atención a la intubación endobronquial. Aquí ustedes pueden ver, este tubo endotraqueal ya está metiéndose hacia el bronquio principal derecho. De hecho, está insinuado aproximadamente un centímetro en la entrada del bronquio principal derecho. Entonces, cuando se flexiona la cabeza del paciente, el tubo se mete a veces 1 centímetro y más. Entonces, el tubo, cuando nosotros extendemos el cuello, sale un poquito. Cuando flexionamos el cuello, mete un poquito. Y ni qué decir cuando el paciente en decúbito supino, nosotros le damos vuelta y queda en posición prona. En posición prona es esto que apenas se está insinuando que aún así permitía la ventilación de los dos lados, puede ser lo suficientemente importante el desplazamiento
que ahora en posición prona queda completamente endobronquial y empezamos a estar preguntando qué es lo que está pasando, por qué el paciente se deterioró de manera tan importante al pasar de supino a posición prona. Otra cosa importante, pero no en el paciente inventilable, sino en el paciente que se deteriora el intercambio gaseoso, son situaciones a veces que solamente con el kilometraje nos damos cuenta de que sucede cosas como esta. A este paciente se le estaba pidiendo que haga inspirometría incentiva. El paciente lo está haciendo bastante bien, pero existe un concepto que yo llamaría como la paradoja de la inspirometría incentiva. Esto hay que prestar muchísima atención porque hay pacientes que simple y sencillamente ve esto como un enemigo. ¿Por qué? Porque ellos cada vez que hacen los ejercicios de inspirometría incentiva siente que se está ahogando, siente que se está asfixiando y cree que este aparatito le está haciendo un daño. Ahora, ¿por qué sucede? Y no es por psicosis del paciente, no es que el paciente está demente, sino que realmente hay un problema con la inspirometría incentiva. ¿Por qué? Porque vean ustedes, este paciente estaba con una bolsa con reservorio, o sea, su FiO2 es de aproximadamente 100%. Ahora usted le dice al paciente, vea, haga la inspirometría incentiva, no sea perezoso, utilice este aparato, esto le va a hacer bien. Pues no necesariamente, porque este paciente, así como está inspirando con una FiO2 de 21%, inspirando con una FiO2 de 21%. Esto significa de que aquí el paciente está confortable. Cuando está haciendo inspirometría incentiva, se escapa de ahogar, se pone cianótico y entonces el paciente le agrega fobia a este aparato. De todas maneras, la inspirometría incentiva tampoco es algo que pueda hacer magia, porque muchos de esos pacientes ya hacen taquipnea, hacen esfuerzos lo más que puedan. Este es el concepto que el doctor Gattinoni había acuñado con el término de lesión pulmonar autoinfringida, que estos pacientes respiran con tal poder mecánico que él solito está causando lesión pulmonar por ergotrauma, porque está ventilando sus pulmones con un poder mecánico muy elevado. Entonces, mucho cuidado con esto. Este aparatito no siempre es de ayuda para los pacientes con COVID. También hay que prestar atención a paciente que se desatura de forma abrupta y se siente malísimo. Ahora que hay salones en donde se ha tenido que reconvertir a salones COVID, no tiene las instalaciones, sobre todo de suministro de oxígeno. A veces 6 pacientes están en un cubículo y solamente hay 2 tomas de pared. Entonces, para que los 6 pacientes tuviese opción de recibir oxígeno suplementario, entonces se pone un bifurcador, pero un bifurcador para 2 tomas de pared cubre 4 pacientes, pero hay 2 pacientes que están fuera. Entonces, ni modo, hay que meter cilindros de oxígeno. Esos cilindros de oxígeno son de tamaño H. Un cilindro de oxígeno tamaño H tiene una capacidad de 6,000 litros cuando está lleno, cuando está en 2,000 a 2,200 libras por pulgada cuadrada, como se ve en este manómetro. Y cuando ya cae a una cuarta parte, entonces está en alarma. Queda 500 libras por pulgada cuadrada y en cualquier momento se puede ya vaciar este cilindro. Entonces, si está utilizando 2 litros por minuto, un cilindro lleno le puede durar prácticamente unos 2,500 a 3,000 minutos. Estamos hablando de casi 2 días y medio si se abre a 2 litros por minuto. Pero esto no siempre sucede porque hay paciente que está con reservorio y con reservorio se consume 15 litros por minuto. Entonces, en estos casos es mejor ubicar en un sitio donde tenga una toma de pared. Aquí, imagínense un bifurcador
con 2 pacientes, cada uno con reservorio 15 litros, 15 litros por minuto, o sea, 30 litros por minuto, en un cilindro tamaño H, se vacía en un 2x3. Y algunos pacientes durmiendo con oxígeno suplementario se escapa de ahogar porque a las 2, 3 de la madrugada se acaba el oxígeno del cilindro y nadie sabe por qué. Y es algo tan sencillo como cambiar el cilindro. Algo también muy importante, vean que todas esas son estrategias que tenemos que prestar atención para no tener que meter a los pacientes en ventilación mecánica y no meter a los pacientes en ECMO. Un detalle es el paciente que está con dolor de pecho. Como son pacientes que está tosiendo día y noche, día y noche, día y noche, llega un punto en que el paciente ya no aguanta el tórax y hay que prestarle atención a este detalle, porque muchos de los pacientes están mal, no tanto por COVID, sino porque cada vez que intenta respirar, cada vez que intenta toser, siente que se muere por el intenso dolor torácico de tipo pleurítico. Un ejemplo lo podemos ver acá. Este paciente con obesidad mórbida lo teníamos en el salón COVID, estaba con reservorio, con eso estaba saturando 92, 93%. Pero él está tranquilo en este momento porque le habíamos colocado una bomba elastomérica. No así cuando desde hacía varios días el paciente estaba con dolor fuertísimo, cada vez que tosía sentía que se moría y a raíz de esto le pusimos una prueba inicialmente con morfina titulada hasta 7 miligramos, con eso el dolor de 10 se le pasó a prácticamente de 0 y le montamos una bomba de infusión elastomérica con 45 miligramos de morfina, 15 gramos de metamizol a 2 cc por hora durante 50 horas. Es decir, esta bomba empuja a 2 mililitros por hora y como tiene 100 cc de capacidad, le alcanza para 50 horas, o sea, 2 días. Esto significa que 4 ampollas de morfina más 6 ampollas de metamizol le da una analgesia excelente durante 2 días. Y el paciente estaba feliz de la vida con esto. Estaba respirando mucho mejor, inclusive toleraba mucho mejor la posición prona. Recordemos que muchos de esos pacientes tienen no solamente dolor de pecho, sino dolor muscular, típico de la gripe quiebrahueso, típico de cualquier enfermedad viral. Entonces, el mensaje importante acá es que hay que optimizar el manejo de dolor de los pacientes. Un detalle que se nos está escapando a cada rato. Pensamos solamente en oxígeno, pensamos en el esteroide, pensamos en la ivermectina, pensamos en el albendazol, pensamos en CAF, pensamos en ventilador, pensamos en gasear al paciente, pero no pensamos en el manejo del dolor. Muchísimos pacientes están en los salones sufriendo de dolor y el alivio de este síntoma cambia completamente el pronóstico de los pacientes. Aquí ustedes pueden ver, lamentablemente este paciente en una noche alguien le cerró la bomba de infusión elastomérica y vea la saturación, empezó a bajar y bajar y lo encontramos igual que antes del inicio de la analgesia, con pésimo manejo de secreciones, no toleraba la posición prona, la saturación se vino al suelo de 93. Vean ustedes, ahora está en 79%, en un 2x3, ¿verdad? Y a pesar de que le pusimos analgesias de rescate, empezó a mejorar y mejorar y mejorar, pero ya no llegó a la cifra pre-alivio del dolor. Y el paciente estaba no solamente desaturado, sino que estaba taquipneico, 50, estaba taquicárdico, tenía un score de trabajo respiratorio de 8 y lamentablemente ese paciente se tuvo que escalar a cánula de alto flujo y de ahí luego en ventilación mecánica y falleció en 24 horas. Entonces, importante, un llamado a la acción, ¿verdad? No todo es COVID. Los pacientes también necesitan analgesia. No todo es COVID. Si tiene alivio,
el paciente le va a ir mejor, colabora mejor, prona mejor, todo es mejor con un paciente aliviado. Entonces, recuerde, extreme las medidas para que los pacientes no tengan dolor. Algo también importante es que, como estamos en pandemia, lo lógico es pensar de que cualquier dificultad respiratoria es COVID, pero hay pacientes que además son cardiópatas. ¿Cómo diferenciamos ICC de un paciente que tiene COVID? Obviamente, preguntamos por los antecedentes clínicos y la exploración física, si hay hallazgo de un soplo, si hay hallazgo de ingurgitación yugular, si hay hallazgo de edema pólico, si el paciente además cuando respira se le oye como si estuviese con una olla tamal, lo más probable es que se trate de ICC. Recuerde, los pacientes con COVID-19 son pulmones que no tienen tanta broncorrea. En cambio, cuando un paciente tiene francoedema agudo pulmón, de lejos se escucha ese montón de secreciones de edema pulmonar. Y, por supuesto, ver los hallazgos radiológicos y también ver los exámenes de laboratorio, el electro y la valiosísima herramienta de la ecocardiografía. Vamos a ver algunos de los ejemplos para ilustrar la necesidad de diferenciar ICC de COVID. Cuando ustedes ven estas secreciones que son de color asalmonado, esto es compatible con insuficiencia cardíaca congestiva, no compatible con COVID-19. Y, por supuesto, si tenemos un ProBNP de más de 35,000, como en el caso de este paciente, la causa es insuficiencia cardíaca y no COVID. Y también si en el electro encontramos este desastre de AFA, de alta respuesta ventricular, con cambio de STIT, con taquicardia de 152 por minuto y con una saturación bastante decente, no pensamos de que es COVID, sino que esto es más sugestivo de ICC. En los pacientes con ICC, a igualdad de infiltrados radiológicos, tienen mucho mejor saturación en comparación con los pacientes con COVID. Y lamentablemente se trata de un paciente que está internado en un salón COVID, tiene COVID porque la prueba de PCR salió positiva, pero su cuadro clínico que explica todo eso es una descompensación de su ICC. Y también, si los pacientes tienen tomografía, ¿hay alguna manera de diferenciar entre ICC o COVID? Por ejemplo, si ustedes ven esta tomografía, ¿qué piensan? ¿Que el paciente tiene ICC o tiene COVID? Por supuesto, la respuesta es COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque COVID, la afectación es más de tipo subpleural en la periferia y de distribución no gravitatoria. Aquí también ustedes pueden ver cómo aquí hay una dilatación de la vía aérea acá, que está presente en los pacientes con COVID y no está presente en los pacientes con ICC. Aquí ustedes pueden ver cómo hay dilatación de la vía aérea. Esto es muy sugestivo de COVID-19. Y contrario de esta tomografía, en donde primero vemos un cor bovis, vemos un corazón gigantesco, un atrio derecho gigantesco, es atrio izquierdo gigantesco, un atrio derecho gigantesco, una raíz de la aorta gigantesca y una raíz de la arteria pulmonar gigantesca. Todo está muy dilatado. Y además, vean ustedes que los infiltrados son más dorsales, tienen un derrame pleural también. Es decir, la afectación es más iliar, más central. Y vean que a nivel periférico prácticamente no hay infiltrados. Esto difiere de los pacientes con COVID. Entonces, esta tomografía entre ICC o COVID corresponde a ICC. Entonces, recuerden, no todo es COVID. No todo es COVID. Un ejemplo, hace una semana tuvimos una paciente de 85 años que estaba internada en un salón COVID. Ella tiene antecedentes de ser cardiópata, con AFA, con ICC, con 20% de fracción de eyección, con hipertensión pulmonar. Pero ella
esta es la radiografía de base. Aquí claramente se ve que tiene un core bovis y esta paciente de 85 años consultó porque tenía disnea y la hisoparon y la prueba de PCR le resultó positiva. Entonces se internó en un salón de COVID, a pesar de que el cuadro es más de insuficiencia cardíaca congestiva. La paciente no tenía leucocitosis, no tenía fiebre, pero sí dificultad respiratoria. Y cuando la abordamos, de lejos se oía esa respiración estertorosa, como si estuviese uno escuchando una olla de tamal. Y esta es la radiografía que se le tomó 2 días después. Vean ahí, esto es característico de edema agudo pulmón con afectación, sobre todo a nivel iliar. Y hay un montón de líneas B de Kerley y con derrame pleural. Esta paciente, lamentablemente, evolucionó mal. Inicialmente había tenido una respuesta satisfactoria con morfina para venodilatación y con nitrodilatación con nitroglicerina, pero al día siguiente la paciente claudica y después de la intubación endotraqueal se ve este líquido de aspecto asalmonado con espuma, muy característico de los pacientes con ICC. Ahí tenemos esta paciente en el salón COVID. De hecho, hizo paro cardíaco. Algunos había dicho de que los pacientes con COVID que entran en paro cardíaco no hay que darle masaje, pero este caso no es un caso de COVID, a pesar que PCR está positivo, pero su cuadro es de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y sin embargo, el desenlace fue muy malo y la paciente falleció menos de 24 horas después. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que hay pacientes con PCR positivo por SARS-CoV-2, pero están enfermos por otras cosas. No tenemos que ensimismar y meter a todos los pacientes que tengan PCR positivo como que COVID explica todo. Los pacientes también pueden tener fracción de eyección 20%, también puede tener sobrehidratación, también puede tener un neumotórax, también puede tener una intubación endobronquial. Bueno, para ir terminando con este tema de soporte ventilatorio, ahora vamos a revisar entonces con el concepto de ECMO. Hay pacientes que cada vez estamos viendo pacientes con pulmones completamente blancos acá, y eso no es un problema ya de la técnica de la toma, sino que así son muchos de los pacientes. De hecho, ese paciente ya está canulado con ECMO. Aquí hay una cánula venosa y acá también está la otra cánula venosa que viene de la vena cava inferior. Entonces, hoy en día, especialmente en el Hospital Calderón Guardia, se ha canulado muchos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave que no se ha podido resolver a pesar de optimizar todas las medidas y a pesar de que los pacientes ya tienen terapia médica máximo. Entonces, ni modo, hay que utilizar una estrategia porque de lo contrario ese paciente va a fallecer. Y ECMO vino a ser la salvavidas de muchos de los pacientes. Cabe mencionar que es una estrategia que es de alto costo, además exige un personal muy entrenado y se necesita también curva de aprendizaje. Y en el caso del Centro Nacional de ECMO, la curva de aprendizaje se fue perfeccionando cada vez más y ahora se está viendo muy buenos resultados, especialmente con los últimos casos. Y esto refleja la necesidad siempre de estar aprendiendo sobre la marcha. Entre los pacientes que cae en insuficiencia respiratoria, existen dos opciones. Está la opción de canulación veno-venosa, que es la clásica, pero también está la opción veno-arterial, que permite no solamente la asistencia respiratoria, sino también la asistencia circulatoria. Y la diferencia radica en que en una canulación veno-venosa, la sangre se drena de la vena, se oxigena y se devuelve a través de una vena.
Por eso se llama canulación veno-venosa. Nunca se toca una arteria. En cambio, la asistencia o la canulación veno-arterial, se saca sangre de una vena, se oxigena y se devuelve con presión hacia una arteria. Esto se utiliza principalmente para aquellos pacientes que tienen fallo circulatorio. En cambio, la canulación veno-venosa es para fallo respiratorio. Aquí un esquema general de lo que es ECMO. Hay una consola, digamos que sería el control maestro de las presiones, de las mezclas, así como de la velocidad de la bomba. La sangre se drena a través de una vena grande, que suele ser la vena cava inferior. Se pasa por una bomba centrífuga. Aquí está el control maestro. Y luego, a través de la centrífuga, se produce un gradiente de presión que empuja la sangre, vea que todavía es sangre sin oxigenar, hacia un oxigenador. El oxigenador consta de una membrana que separa la fase gaseosa, de donde viene la mezcla de gases frescos. Aquí se puede titular la FI2, y la sangre queda al otro lado de la membrana. Hay varios tipos de membrana. Hay membrana muy antigua, digamos básica, como la membrana de polipropileno. En realidad son diferentes tipos de plástico polímero que separa la fase gaseosa de la fase sanguínea. Y después ya la sangre oxigenada y presurizada se devuelve a una vena. Entonces esta vena, vea que devuelve la sangre ya roja, y la sangre roja pasa por la circulación pulmonar ya roja, y ahí oxigene o no oxigene a través de los alvéolos, igual esa sangre ya entra y llega al otro lado en la circulación periférica sistémica, ya con una sangre oxigenada. Aquí ustedes pueden ver una vista de una consola. Hay varias marcas y realmente es un aparato que es complejo. Se necesita mucho expertise técnico y se necesita también mucho kilometraje para obtener la curva de aprendizaje, que con el paso del tiempo los pacientes cada vez están obteniendo mejores resultados con mejores sobrevidas. Y aquí básicamente es lo que se ve, el control maestro de una máquina de ECMO. Hay una serie de números que ahorita vamos a explicar con más claridad qué significa cada uno de esos números. Parece muy complejo, pero realmente es sencillo desde el punto de vista técnico. Entonces aquí tenemos el esquema de un paciente con ECMO y vemos una serie de números, y cada uno de esos representa un parámetro que hay que entender qué es lo que está reflejando. Entonces, esta que es la presión venosa es la presión de entrada a la bomba centrífuga. Aquí está en menos 83 centímetros de agua. Eso es porque la bomba, al girar a altas revoluciones, genera una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta es la que genera esta presión negativa, literalmente succiona la sangre de una vena central, y después esta bomba girando a altas revoluciones, en ese caso está a 3.800 revoluciones por minuto. A más revoluciones, más presión. Sin embargo, a más revoluciones, más posibilidad de hemólisis. Y también, si el influjo es insuficiente, puede generar cavitación, y eso puede causar más trauma sanguíneo. Entonces, acá genera la presión, y después, en este otro lado, ya con la presión de la fuerza centrífuga, generó una presión de 256 milímetros de mercurio en este tramo. Y esta sangre ahora entra al oxigenador, y cuando sale del oxigenador tiene una presión de 218 milímetros de mercurio. Evidentemente, el paso por este oxigenador, esta membrana, produce un delta P, un gradiente de presión. Y este gradiente de presión es lo que nosotros vemos acá, el delta P.
El delta P es la presión de entrada, que es 256, menos la presión que abandona el oxigenador, en ese caso de 218, igual a 38. Entonces, es para entender qué significan estos números. Y acá, al final, hay un sensor de flujo. Es un sensor de flujo que nos está indicando que el paciente está recibiendo 5.7 litros de sangre oxigenada. Ahora, si el soporte es parcial o total, habría que ver cuál es el gasto cardíaco sistémico. Entonces, si tenemos un flow track acá midiendo el gasto cardíaco, por ejemplo, si tiene 10 litros, eso significa que de esos 10 litros, 5.71 litros se oxigenó y dependiendo de sus pulmones puede tener o no una saturación aceptable porque no todo el gasto cardíaco está pasando por el circuito extracorpóreo. ¿Y cuál es la ventaja de colocar a los pacientes con ECMO? Que permite una estrategia que se llama la ventilación mecánica ultraneumoprotectora. Si alguien se quiebra un hueso, lo inmoviliza con un yeso, pero si hay una lesión de pulmón, no podemos dejar de ventilar porque si no el paciente se muere. Pues con ECMO tiene la ventaja que reposa el pulmón mientras la máquina se encarga de la oxigenación. Y así es como vemos la ventilación ultraneumoprotectora con volúmenes tan chiquititos como este. Ve que el paciente se le está poniendo estos parámetros, pero le entra solamente 52 cc. Entonces, permite, entre comillas, reposar el pulmón. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en este paciente, vea todas las radiografías que se le han tomado a lo largo del tiempo, completamente blanca, porque con estos volúmenes tan chiquititos, el pulmón permanece blanco. Bueno, ¿y qué dice la literatura en cuanto a la sobrevida? Esta es la publicación de Lancet del 2020. La evidencia se está acumulando más y más. Esta es una publicación del registro de la base de datos de ELSO, que es la Organización de Soporte Extracorpóreo, que incluyó un montón de pacientes. Incluyó un total de 1.035 pacientes que fueron manejados con ECMO. Y ahí ustedes ven los parámetros que tenía antes de caer en ECMO y todas las estrategias que se utilizaron. Por ejemplo, ventilación prona, parálisis, vasodilatadores pulmonares inhalados, o sea, óxido nítrico. Y acá tenemos los parámetros de ventilación convencional, todos los medicamentos para COVID y los inmunomoduladores. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron de que a 90 días, al corte, la sobrevida es de 1/3. O sea, 1 de cada 3 pacientes canulados logra sobrevivir a los 90 días. Pero aquí ustedes pueden ver cómo la mayoría de los que fallecen en los primeros 30 días. Se puede casi que decir que luego de 30 días, un paciente con ECMO se vuelve casi como inmortal, ¿verdad? Porque ya no sigue muriendo. Y acá lo que hay que ver es cuántos pacientes salen del hospital, cuáles pacientes continúan hospitalizados, cuáles pacientes logran egresar, pero necesita de asistencia en un lugar de cuidado. Pero hay también algunos casos que son bastante alentadores. Por ejemplo, este fue uno de los primeros pacientes que logró sobrevivir de COVID con la ayuda de ECMO. Y aquí está haciendo la transición, ya está decanulado y todavía está con ventilación mecánica, pero qué bonito, a los 68 días, más de 2 meses después, este paciente finalmente fue decanulado y además ya se le quitó el ventilador y pudo egresar vivo para su casa. Eso sí, siempre hay que ver las secuelas, ¿verdad? Porque muchos de esos pacientes, y de manera muy esperable, porque están encamado de forma prolongada, puede desarrollar una miopatía. Vean usted, este paciente que sobrevivió al ECMO tenía tal grado de miopatía que hasta los músculos de la lengua tiene fasciculaciones, indicando
una pérdida de masa muscular importante. Y algunos pacientes inclusive tuvieron algunas complicaciones, como por ejemplo acá, de isquemia, porque en algún momento necesitaron de soporte vasopresor a dosis altas y también algunos accidentes por la línea arterial. Pero es una estrategia que en el hospital en este momento se puede ofrecer a los pacientes con ECMO.